Muy buenas tardes. Aquí estamos para nuestra acostumbrada cita de los días jueves, donde estamos compartiendo el estudio bíblico, libro por libro, desde comenzando por el Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Recordamos que estamos estudiando los libros históricos, estudiamos los libros de la ley, ahora seguimos con los libros históricos y después de haber pasado por Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, avanzamos a las historias, ¿verdad?, de la vuelta de la esclavitud o la reconstrucción de Israel después de años de esclavitud en el imperio babilónico, el imperio persa. Y hablábamos la semana pasada pues de el libro de Esdras. Hoy vamos a hablar del libro de Nehemías y el libro de Esdras, que nos daba la historia de Zorobabel y de Esdras en tiempos diferentes, con separaciones de algunos años, de la vuelta del exilio para reconstruir la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Recuerden que lo veíamos en Crónicas, como el pueblo de Israel, por causa de la desobediencia y la mala dirección de sus reyes en ese entonces, que leímos en Primera y Segunda de Reyes y luego en Crónicas, hicieron lo malo ante los ojos de Dios una y otra vez, y por consecuencia de su pecado fueron llevados cautivos por imperios de la época, el imperio babilónico y el imperio asirio. También llevó cautivos, recordemos también que ellos fueron divididos, las tribus se dividieron y establecieron una capital en el norte, fueron 10 tribus al norte, establecieron la capital en Samaria, y 2 tribus se quedaron en el sur, en el sur, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y algunos levitas se quedaron también para establecer el culto en el templo que había edificado Salomón en Jerusalén. Y sin embargo, por causa de la desobediencia, volvieron a ser conquistados y fueron llevados cautivos. Pero veíamos que en ese periodo, al parte del pueblo, de los que ellos consideraban en el imperio babilónico o asirio, que no era necesario llevar cautivos, sino que poblaran esa tierra para ellos ejercer dominio en esa zona de Canaán o la zona de Jerusalén que les había asignado Dios, llevaron personas específicas, clave, tal vez principales, sacerdotes y príncipes de las diferentes tribus, fueron llevados cautivos a Babilonia y a Siria. Y allá tuvieron un tiempo de cautiverio en donde el Señor, más adelante lo vamos a ver en el libro de Daniel, trató con ellos de diferentes maneras. Pero el libro de Esdras, que lo vimos la semana pasada, y ahora el libro de Nehemías, nos hablan de esa vuelta del exilio del pueblo de Israel, y específicamente nos señalan la restauración del templo en Jerusalén y los muros de Jerusalén. Decíamos que el primero en venir en el libro de Esdras nos señala a Zorobabel. Zorobabel fue el primero que decidió venir para reconstruir la ciudad de Jerusalén y restablecer el culto y adoración a Dios. Vimos cómo Dios le habló a estos reyes que eran impíos, y estos reyes permitieron que el pueblo de Israel, pasado un periodo de tiempo, ¿verdad?, volvieran a Jerusalén como una orden en visión hacia ellos, como una dirección, aún siendo ellos no del pueblo de Israel. Estos reyes tiranos decidieron dejar ir a parte del pueblo para que reconstruyera la ciudad. Y el primero que llega es Zorobabel. En el libro de Esdras lo vimos. Y Zorobabel trata de reconstruirla, pero viene con una actitud muy religiosa y no quiere dejar participar a los que están allí, que no estaban con él en el cautiverio, sino que él se toma como que nosotros somos los únicos dignos para reconstruir esta ciudad, porque hemos recibido la parte o la dirección del Señor para hacerlo. Y no deja participar a la gente que vivió por mucho tiempo allí y hubo un conflicto. Entonces esto retrasa un poco la reconstrucción,
Más adelante vemos en el mismo libro de Esdras cómo Esdras va y Esdras ahora pone objeciones porque el pueblo de Israel se casó con mujeres cananeas y contaminó, según él, el linaje y contaminó las tribus originales y no les permitía, incluso pidió abolir los matrimonios. También algo que no le había ordenado el Señor, y esto ocasionó muchos retrasos, y el propósito por el cual ellos habían venido, no se, devuelto del exilio, no se había cumplido. Entonces llegamos, después de leer el libro de Esdras, llegamos al libro de Nehemías. Decíamos la semana pasada que son dos libros que aparentemente se escribieron juntos, las memorias de Esdras y de Nehemías. Recordemos que Esdras era un sacerdote, tal vez un escriba, y por mucho del vocabulario que se usa, se da a entender que el libro de Esdras lo escribió el mismo Esdras. Pero ahora con el libro de Nehemías, vemos a Nehemías contando la historia en primera persona, y es muy probable que él sea el autor, que el autor sea el mismo Nehemías, con la ayuda de Esdras, que era un escriba. Y entonces escriben estas memorias que luego se separan en el canon bíblico como el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Ahora, Nehemías es diferente. Vamos a comenzar a analizar este libro y a entender por qué Nehemías se toma mucho como referencia en muchas prédicas. Porque Nehemías lo hizo de otra manera, con una intención diferente. Nehemías no trajo, por así decirlo, argumentos. Él estaba enfocado en reconstruir las murallas de Jerusalén y restablecer el culto en el templo, el culto al Dios verdadero, y volver al pueblo a la comunión con el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto y que los había entregado a la tierra que prometió Abraham y prometió Moisés entregarle, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, durante toda esta historia vimos cómo el pueblo se volvió de espaldas a Dios y hizo lo malo ante los ojos de Dios, y recibieron el pago de su desobediencia, y en muchos casos fueron conquistados, fueron reprimidos, tuvieron guerra y no vivían completamente en paz. Y ahora vemos a Nehemías, ¿verdad?, que vuelve del exilio con una dirección específica. Este es un libro corto, no vamos a demorar mucho en este estudio bíblico. Recordemos que es una orientación para leer completa la Biblia y poder establecer el contexto y comprender un poco más cada libro. Y en este caso vamos a analizar el libro de Nehemías, que tiene 13 capítulos, se lee rápido, son 13 capítulos, ¿verdad? Y que muy probable se escribió unos 440 años, entre 440 años y 420 años antes del nacimiento de Cristo, antes de Cristo. Entonces, el pueblo, Nehemías, lo primero que ocurre en el libro, en el capítulo 1, es que Nehemías ora porque Nehemías recibe unas noticias de su tierra. Y Nehemías no se lamenta, pero su lamento lo enfoca hacia Dios. Vamos a leer parte del capítulo 1 para que podamos comprender el contexto de este libro. Dice la palabra de Dios así, en el capítulo 1, verso 1 del libro de Nehemías. Debemos también entender que Nehemías era el copero principal del rey Artajerjes I de Persia. No tenía el calificativo de sacerdote o de escribas como lo tenía Esdras, pero era un hombre que tenía mucha comunión con el Señor, se metía en la intimidad con el Señor y le dolían las cosas de su pueblo. Entonces vamos a ver esta oración y cómo comienza el libro. Dice, y palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad,
ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y así comienza el libro de Nehemías, en una oración, en un gemir, en un clamor. Pero note, Nehemías no oró 1 o 2 días, estuvo orando por largo tiempo y afligido de corazón por las noticias que había recibido, que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y sus puertas consumidas a fuego, y el pueblo pasaba gran penuria, gran mal. Recordemos que no todos fueron llevados cautivos, quedó un remanente, quedaron seguramente muchos jóvenes, muchos niños, ancianos, personas que tal vez no les interesaba, que no estaban en edad de formar ejército, sino que personas que no le interesaban a estos imperios, no se los llevaron cautivos, los dejaron allí, y por no tener quien los defendiera, muy probablemente fueron robados, ultrajados una y otra vez, y la ciudad de Jerusalén cayó en desgracia y cayó en desolación, y sus muros fueron derribados, y las puertas de la ciudad fueron consumidas a fuego. Entonces, Nehemías, comienza el libro con Nehemías entrando en oración, levantando un clamor para que, recordándole a Dios las promesas y el pacto que había hecho con el pueblo de Israel, y que Dios le permitiera o buscara alguna manera para reconstruir esa ciudad. Y él está orando y él está gimiendo varios días. Me imagino que se metió mucho tiempo antes de encontrar la respuesta de Dios, y vuelve Dios a hacerlo sobrenaturalmente y le responde a través del rey que está en ese momento en Persia, que está gobernando Persia, y lo vamos a ver en el capítulo 2, que dice, sucedió en el mes, capítulo 2, verso 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, que el rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo serví al rey. Estaba contando Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro pues no está enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste? No estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo de la duración del viaje. Note algo muy importante aquí. Para estos reyes era una gran falta que alguien llegara delante de su presencia afligido, triste o angustiado, porque eso ameritaba que él se preocupara, o que su, por así decirlo, tan preciosa atención o tiempo le iba a dedicar a un simple siervo, a un simple copero, y el copero debería estar alegre para satisfacer todas las necesidades del rey. Sin embargo, Nehemías encontró gracia delante de los ojos de este rey, pero no cualquier gracia, la gracia que Dios da a sus hijos. Y recuerde que Nehemías peleó primero la batalla en oración, estuvo orando
para que una respuesta llegara y él poder de alguna manera contribuir a la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y el rey, en vez de castigarlo, se aflige con él, entiende su aflicción y le ofrece ayuda. Podrá decirse, bueno, es que era el rey, lo tenía todo, pero aquí vemos una intervención divina, Dios tocando de alguna forma la vida de este rey para que Nehemías cumpliera el propósito por el cual iba a ser enviado de nuevo de vuelta a Jerusalén. Entonces, vemos que esto ocurre en un lapso entre 80, 90 años después de la llegada de Esdras, también con el mismo propósito. Recordemos que en el libro de Esdras, primero fue Zorobabel y después fue Esdras a tratar de reconstruir la ciudad y no lograron el objetivo. Pero en este caso va Nehemías. Pero Nehemías hace algo muy importante, se asegura de que Dios vaya con él. Por eso es que intercede y clama a Dios por un tiempo antes de que se presten todos los acontecimientos para él poder volver a Jerusalén. Y luego obtiene el respaldo de Dios a través de la ayuda del rey, que le dice que te hace falta. Solamente dime cuánto tiempo vas a estar fuera para yo prepararme en tu ausencia. Porque era alguien muy preciado. Era el copero. La función del copero no era cualquier cosa. El copero tenía que probar el vino. Y si alguien quería envenenar al rey, él tenía que ser el filtro, ese filtro por el cual pasar ese vino y él poner su propia vida en manos de aquel que quería hacerle daño al rey. Y el rey, por tener esa persona tan fiel como lo era Nehemías, lo apreció mucho, porque arriesgaba a diario su vida por él y era un buen siervo. Entonces Nehemías obtuvo gracia, esa gracia que solo la puede dar el Señor a sus hijos delante del rey. Aquel hombre tirano que invadía pueblos y mataba y conquistaba, ahora estaba afligido porque veía a su copero triste y quería verlo alegre. Y entonces le cede esa oportunidad de ir y volver a su tierra para reconstruir la ciudad, las murallas y el templo donde ellos tenían esa comunión con el Señor. Entonces vamos a ver, después de la oración, en el capítulo 1, cómo Nehemías, a partir del capítulo 2 hasta el 6, ¿verdad?, toma esa empresa de volver a Jerusalén para reconstruir las murallas. Pero no pretendamos que cualquier cosa que vayamos a hacer para Dios no tendrá oposición. Inmediatamente se levantó oposición contra Nehemías porque se escuchó decir que tenía el apoyo del rey Artajerjes para reconstruir la ciudad santa o la ciudad de Jerusalén y reedificar las murallas. Entonces vemos una historia allí entre el capítulo 2 y el capítulo 6 donde Sanballat, Tobías y Gesén el árabe se le oponen y comienzan a hablar y a escarnecer de él, y él tiene que tomar estrategias para reconstruir las murallas. Y entonces se dice que el pueblo estaba reconstruyendo las murallas, pero también estaba atento a los ataques que venían externos para que ellos no cumplieran ese propósito. Así como tuvo oposición por causa de no estar bien direccionado Zorobabel y Esdras, ahora la tenía Nehemías, que Nehemías venía con una visión clara, tenía los recursos, tenía el apoyo del rey, económico, de alguna forma moral y por decreto, de que él podía reconstruir esa zona. Y vamos a ver este conflicto allí entre aquellos que llamó Nehemías. Nehemías se involucró a todo el pueblo, les habló y comenzó a decirles que tenían que restablecer esa ciudad, que esa era la ciudad donde Dios les había entregado como herencia para establecer allí el templo que construyó Salomón, y que todo eso tenía que volver a la forma original con la cual Dios dirigió a Salomón para hacerlo y lo que el templo representaba para ello. Entonces vamos a ver en esos capítulos del 2 al 6, le dije que es un libro corto, solo tiene 13 capítulos, del 2 al 6, ese conflicto, los enemigos tratando de darle oposición a Nehemías, y Nehemías con sabiduría
dirigiendo al pueblo para que el pueblo pudiera cumplir el objetivo que él traía desde que fue enviado o desde que se le permitió venir para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Luego en del capítulo 8 al capítulo 9 vamos a ver cómo Nehemías confronta al pueblo por lo que están haciendo. Nehemías comienza a ver que le hace el llamado a la gente y comienza a ver que la gente está de espaldas a Dios y que eso está creando un conflicto en lo que él se ha propuesto, porque ellos no están de manera firme, sino que han olvidado la oración, han olvidado la comunión con el Señor, han dejado de honrarlo, y entonces Nehemías le hace un llamado. Y entonces aquí vemos que la reconstrucción ahora con Nehemías es física, pero también es espiritual. ¿Por qué? Porque él los vuelve a Dios, les recuerda las leyes de Moisés y les pide que hagan el pacto de nuevo, que vayan de nuevo y cumplan la ley y que pidan perdón a Dios para que lo que antes le fue robado, le fue quitado, Dios lo restituya, pero bajo los principios de obediencia que estableció Moisés cuando ellos vinieron del desierto a la tierra prometida. Entonces, él está tratando de volver al original, de reorganizar la vida, de ministrarle también espiritualmente y de llevarlos a cumplir la ley para que sea restablecido todo el orden en la ciudad, tanto física como espiritualmente. Y él está tratando de organizar, a la vez de reconstruir los muros, de reorganizar también las actividades del templo, la vida espiritual de las personas, la comunión con Dios. Y eso está trayendo una interacción diferente o más completa de la que tuvieron Zorobabel y Esdras. Él está atacando todos los puntos porque él sí vino con la intención, trajo las herramientas, trajo la dirección de parte de Dios y él quiere ver la ciudad reconstruida. Entonces, en el capítulo 10 vemos cómo él hace ese nuevo, está haciendo con el pueblo ese nuevo pacto, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a la ley, y lo sigue haciendo en el capítulo 11, el capítulo 12. Pero como le digo al rey, él se tenía que volver. Él no era cualquier persona, lo estaban esperando allá en el reino de Persia, el rey Artajerjes, porque dijo, yo quiero mi copero, este es el que yo confío. Le di un tiempo porque lo amo, tengo misericordia, pero él me dijo que tenía que volver. Y entonces Esdras vuelve a la región de Babilonia, que estaba gobernada por los persas ahora, y está ahí un tiempo, no sin antes tratar de dejar todo el orden y que el pueblo caminara en ese orden en la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos en el libro de Nehemías algo más completo, algo más firme para restablecer lo que era la ciudad de Jerusalén y todo lo que en ella acontecía. Se estaban dando las bases para un retorno del pueblo del cautiverio. Se estaba dando las bases para que el pueblo el remanente que había quedado en esas tierras, se organizara de nuevo y se volviera a Dios. Y Dios perdonara y lo restableciera de nuevo como nación independiente, como nación dirigida por él. Entonces, Nehemías se va un tiempo a Persia de nuevo, a la región de Babilonia, donde estaban todavía bajo las órdenes de Artajerjes. Y cuando vuelve, tiempo después, él viene a visitarlo de nuevo y viene a ver cómo estaba la reconstrucción y todo lo que la dirección que él había dejado. Vuelve a encontrar al pueblo en desobediencia y haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Los vuelve a confrontar y toma medidas más extremas. Entonces, termina el libro en el capítulo 13, Nehemías volviendo a reestructurar todo y tomando medidas para que el pueblo no vuelva a cometer los mismos errores. Entonces vemos
cómo en el capítulo 13 Nehemías hace nuevas reformas y establece liderazgo dentro del pueblo para que hubiera un orden. Y termina en el capítulo 13, Nehemías orando también y diciendo: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Cómo comienza el libro? Orando y clamando al Señor. Termina el libro en el capítulo 13, también pidiendo el auxilio de Dios para lo que él había vuelto a restablecer con los levitas, con los líderes del pueblo de Israel. Entonces, Nehemías sí se considera ese hombre que siguió la dirección de Dios y que pudo restaurar las murallas. El libro nos indica que en solo 52 días él reconstruyó las murallas que estaban en ruinas, que al principio nos dice que estaban en ruinas y las puertas consumidas a fuego. Contra todo pronóstico, contra toda oposición, contra todo aquello que se levantó, Nehemías confió en Dios, siguió adelante, no escuchó las voces extrañas de Sanballat, de Tobías y de Gesén el árabe, ni las maquinaciones de los que andaban con ellos. Siguió adelante y pudo cumplir su objetivo y el propósito por el cual Dios le había enviado. Por eso hoy en día se usa mucho la referencia de Nehemías y de la reconstrucción de los muros en nuestra propia vida. Cuando Dios envía a alguien para darnos palabra y restaurar nuestra comunión con Él, se compara mucho con lo que hizo Nehemías. Y aquí vamos a encontrar también en este libro la figura de Cristo en la vida de Nehemías. Nehemías vino a reconstruir, al igual que Jesús vino a restablecer la comunión con el Padre. Dice la Biblia que Él vino a rescatar lo que se había perdido, al igual que Nehemías, a reconstruir todo aquello que le había sido quitado, que había estado en ruina. Y en la reconstrucción de las murallas y en la reconstrucción del templo también simboliza la vida de Jesús cuando viene a reconstruir la comunión con Dios a través de Él y de su sacrificio. Como Nehemías hizo un pacto igual, hizo un pacto de nuevo, regeneró el pacto o lo reafirmó, el pacto de Moisés con el pueblo, Jesucristo viene a ser, dice la Biblia, el nuevo pacto. Lo dice en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuando él está en la cena, él dice: y este es el nuevo pacto. Yo vengo a reafirmar el pacto que Dios hizo con ustedes, y yo soy el Cordero que va por medio de este pacto a restablecer la comunión con Dios, la comunión verdadera con Dios. Entonces, en esa reconstrucción de Nehemías vemos también el reflejo de Jesús, como se lo dije desde un principio de estos estudios bíblicos. En cada libro de la Biblia está reflejada Jesús de alguna forma. Y en este libro lo refleja así, en la reconstrucción y la restauración de la comunión con el Señor en un pueblo que estaba sin esperanza, derrumbado y dominado por una potencia extranjera o por alguien que lo trataba de esclavizar o una tiranía que los trataba de ahogar. Entonces Jesucristo vino también a traer esa palabra de esperanza, de liberación, al igual que lo hizo Nehemías. Entonces vemos en esta reconstrucción de las murallas y la renovación del pacto también expresada la vida de Jesús en el libro de Nehemías. Y así terminamos este estudio bíblico. Y les pido que estén atentos a la próxima semana, porque la próxima semana vamos a estudiar el libro de Esther. Una historia hermosa que también nos narra al pueblo de Israel en el cautiverio. De aquí en adelante vamos a ver muchos episodios de ese cautiverio y de las cosas que hizo el Señor, aún estando ellos cautivos bajo diferentes dominios y imperios de esos tiempos.
Entonces, los invito a que no se pierdan la semana próxima el libro de Esther. Recuerde, estos 13 capítulos, esto es una guía para que lea esos 13 capítulos del libro de Nehemías y tenga una orientación de cuál era el contexto en el viaje de Nehemías del exilio para reconstruir las murallas y el templo de Jerusalén. El Señor me los bendiga y los guarde y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.